El agua, que en otros tiempos fue objeto de veneración por su importante capacidad de dar vida. Y digo veneración porque como mexicanos recordemos el dios Tlaloc, ¿verdad? De los aztecas, se ha convertido el día de hoy en una mercancía. Con demasiada frecuencia se aprecia el agua, pero no se valora suficiente porque solo se explota irracionalmente, y esto ocurre en todo el mundo. La utilización del agua que hace el ser humano al día de hoy ha conducido a la contaminación de ríos, de lagos, de lagunas, de mantos freáticos, a pesar de que muchos de ellos se han secado. El agua potable que consumimos es escasa cada vez más, y según pronósticos de estudios, para el año 2025 se predice que las extracciones de agua se incrementarán en un 50% en los países en vías de desarrollo como el nuestro, como México, y en un 18% en los países desarrollados. Esto lo publica claramente World Water Vision. Ellos hablan que los efectos en los ecosistemas naturales será tremendamente dramático, así como para más de 3.500 especies que están amenazadas en todo el mundo, y dentro de esas 3.500 el 25%, o sea, la cuarta parte, está constituido por peces y anfibios. La consecuencia es inevitable de que los seres humanos sigan extrayendo tanta agua, y eso lleva al deterioro de los recursos hídricos en los ecosistemas. Soy Benny Castro, en nuestro programa sabatino Desde el Colpos con Benny Castro, tu servidor. Hoy estamos tocando este interesante tema: deterioro de los recursos hídricos en los ecosistemas. Además, el agua dulce escasea cada vez más. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de los ecosistemas terrestres que son fundamentales para la vida misma. La causa, muchas de ellas, es que un grupo de los que se aprovechan de este recurso escaso, limitado y caro al día de hoy, ¿qué cree que pasa? Le echan la culpa al otro, al vecino, y el vecino al otro, pero nadie se hace responsable de lo que está pasando, cuando tenemos que asumir, ¿sí?, una posición de que todos somos responsables. El crecimiento de las poblaciones humanas, el aumento del consumo, el desarrollo de la infraestructura y la conversión que hacemos del uso del suelo, la utilización deficiente que estamos haciendo de esos mismos suelos, nos ha llevado a una situación demasiado crítica. La sobreexplotación de especies, de los ecosistemas, y lo más lamentable es las descargas de aguas residuales a nuestros lechos de agua dulce, ¿verdad? Entiéndase, lagos, ríos, mantos freáticos que amenazan y tienen deteriorado nuestros cuerpos de agua, tanto en la tierra como en el aire, porque la contaminación no nada más es sobre el agua, es la tierra y es el aire. Así también contaminantes químicos y biológicos. Todo esto amenaza las funciones ¿de quién? De la vida. Y la vida son los ecosistemas, son las cadenas alimenticias. ¿Y esto a qué nos está llevando? Nos está llevando a que parece que las sociedades
fueron incapaces de encontrar respuestas de tipo social, o sea, ponerse de acuerdo, de tipo político, de manera coherente ante la extracción y deterioro desenfrenado de los recursos. Y todos sabemos, en México, el hacer más profundo el pozo donde se extrae agua para consumo humano y todo, estamos llegando a niveles de arsénico y estamos sacando agua con la cual estamos envenenando, estamos contagiando, estamos dañando a la población y dañando todo el entorno, ¿verdad? En algunos lugares se han convertido el asunto del agua en una violencia social y es conocida como la guerra del agua. Estamos ante un futuro inaceptable, sin embargo hay experiencias en todo el mundo que indican que tenemos que parar, revertir esa situación, esa espiral de deterioro de los recursos hídricos en los ecosistemas. Tenemos que decirle ya basta, pararlo. ¿Y de qué manera? Bueno, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, hacer la reflexión, tener conciencia social, conciencia de comunidad, conciencia urbana, conciencia en el medio rural, conciencia a nivel nacional y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, de que estamos caminando en aguas pantanosas, nos vamos a hundir por la falta, qué parodia, por la falta de agua, ¿verdad? Hablo de pantano y los pantanos pues son suelos inundados, arenas movedizas. Hoy en día estamos convirtiendo la tierra en páramos, o sea, falta de agua, falta de plantas, los ecosistemas están muriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manejar conceptos fundamentales tales como que los ecosistemas tienen valores propios, intrínsecos, y proporcionan bienes y servicios que son esenciales. No los podemos comprar en las cadenas de supermercado, no los podemos importar, son intrínsecos, son esenciales. Y cuando hablo de esencial hablo de vida. Vea, el agua, básica para la existencia humana, la convivencia, y también un concepto que es la sostenibilidad de los recursos hídricos, porque esto exige una participación, o sea, una gestión participativa de las cuencas, pero que sea en base a los ecosistemas, respetar los ecosistemas. Desde Sinaloa podemos ver nosotros 11 ríos, 16 presas. ¿Y qué pasa con el caudal ecológico? Lo que había antes de hacer la presa, que llevaba agua, humedales a las áreas costeras, a las lagunas estuarinas, donde se desarrolla y crece el camarón, las aves, toda la fauna y flora se ve afectado por esa política rapaz de atrapar el agua para producir bienes y servicios, ¿verdad? Pero para hacer una especulación de actividades agrícolas o pecuarias, ¿verdad? Con la finalidad de generar riquezas, pero en base a unos cuantos. ¿Y la aldea global qué? ¿Y el resto de la población qué? ¿Y el resto de los bosques, de la naturaleza, llámese ecosistemas, de nuestros animales, de nuestras aves? Es para que reflexionemos. Este programa está diseñado precisamente para que nazcan políticas públicas que atiendan los problemas socioeconómicos, sociopolíticos, lo que está ocurriendo en el entorno, qué nos está afectando. Cuando nosotros iniciamos un proyecto de infraestructura, con proyecto o sin proyecto, va a causar impactos positivos, pero también negativos. Cómo revertir, cómo mitigarlos, cómo cambiar, cómo cuidar los ecosistemas, cómo tener una herencia futura para nuestros nietos. Todos, como sociedad e individuos, debemos decidir cuidar los ecosistemas del planeta mediante el respeto, la conservación y restauración de los recursos hídricos de esto, adoptando una orientación que se base en los ecosistemas
dentro de las cuencas, y la cuenca me refiero al área hidrográfica donde llueve, se da el escurrimiento y alimenta los mantos freáticos, ¿verdad? Y va a presas, lagunas o reservorios. Tenemos que considerar que tenemos que manejar de manera sostenible los recursos hídricos y detonar el poder de decisión, de gestión de las personas que establezcan una utilización participativa y equitativa del agua, responsable, que genere una voluntad política, pero sobre todo un buen gobierno, porque no tenemos buenos gobiernos. México va saliendo del régimen neoliberal para crear un estado de bienestar y necesitamos políticas de buen gobierno para facilitar el uso razonable del agua y prevenir conflictos de la misma, despertar la conciencia en la población, esa conciencia sobre que nos hemos agotado los recursos hídricos y si queremos conservar la última gota de agua, tenemos que cambiar nuestros paradigmas mentales, tenemos que cambiar nuestra manera de manejarlos, ¿verdad? Y aprovechar, compartiendo el conocimiento y la tecnología para mejorar el manejo de los recursos hídricos. La estrategia que se plantea desde aquí, humildemente en este programa de reflexión sobre políticas públicas, quiero decirles lo siguiente, que esto es en base a acuerdos internacionales que México ha firmado tantos, pero que no hemos caminado en los protocolos, que no se ha respetado, y esos acuerdos internacionales son importantes y se sustenta con la identificación de objetivos, metas y actividades específicas. Esta estrategia no es una receta de cocina, no, por favor, no me lo entienda así, solo pretende ayudar a producir los cambios que necesitamos. Ese futuro que se predice en los medios de comunicación fatalistas es inaceptable. Hay experiencias en todo el mundo que muestran que, sin embargo, sí existe una alternativa a partir de prácticas sostenibles y de medidas de conservación. Por ejemplo, para terminar en esta participación, en este programa reflectivo, obviamente soy sinaloense, amo mi pequeña patria, mi pedazo de suelo. En Sinaloa existen decretos de veda de aguas superficiales para los ríos fuertes, en el norte del estado, Culiacán en el centro y en Piastla centro sur. Asimismo, el número de acuíferos sobreexplotados de un 8% en 2007 en Sinaloa ha pasado a un 40% en la actualidad. De los 24 acuíferos que hay en Sinaloa y en esta zona de estos 3 ríos, ¿verdad? 9 se encuentran en ¿qué? En un problema de falta de calidad de agua en estos ríos, porque el 33%, o sea, la tercera parte del agua superficial que se monitorea en Sinaloa está contaminado por la demanda química de oxígeno, lo cual indica la presencia de sustancias que provienen principalmente no de las descargas de los municipios, ni de la zona de Mazatlán, ni de Mochis, ni de Culiacán, ni nada, sino de los distritos de riego, las unidades de producción, de especulación, donde se producen los alimentos, fertilizantes, organofosforados, productos plaguicidas, insecticidas, etcétera, todo el arrastre, toda la contaminación después de los insumos agrícolas están dañando nuestras áreas costeras del Pacífico Norte. Sinaloa está en una situación muy delicada. Algo tenemos que hacer tú y yo, poner nuestro grano de arena para preservar lo que necesitamos. El agua es vida, somos agua. Sin agua no hay vida y sin agua no hay alimentos y sin alimentos la sociedad perece y sin una
sustentabilidad alimentaria, sin una soberanía alimentaria, México va al camino al fracaso. Soy Benny Castro, lo espero en otro programa desde el Colpos. Hasta la próxima.